Buenas noches, mis hermanos, buenas noches con todos. Vamos a tener un debate, ¿sí? Un debate entre mi hermano John y el participante Frank en esta noche. Y le voy a dar a cada uno 2 minutos para que se presenten, ¿sí? El debate va a ser sobre si Jesucristo es Dios o es una creación de Dios. El participante John va a argumentar, ¿sí? Eh, afirmando que Jesucristo es Dios y el participante Frank va a argumentar afirmando que Jesucristo es creación de Dios, ¿sí? A ver, 2 minutos, John, para que te presentes y Un después le doy momentico, un pase a momentico. Frank. John ¿Sí? tiene que afirmar que es eterno y yo es creado. Claro, o sea, a eso va, ¿no? Que Jesucristo es Dios y tú que Empie- Jesucristo es creación de No, Dios. que es Dios, no, es eterno. ¿Perdón? Claro, Ahí está el título, O sea, ahí está el título de arriba, John tiene Frank. que afirmar y yo que es creado. Así es, que no es creado, claro, que Cristo no es creado. Eso lo que voy a afirmar. No. Yo voy a afirmar que Cristo es creado y tú vas a afirmar que Cristo no es creado, que es eterno. Que, Es así eterno, es, lo que no es contrario. creado, claro. así es. No es ¿Qué creado, cosa? así es. Ok, John, él adelante. empieza. No, no, empieza él. Frank empieza. Eh, Ya, ok, ok, Fran, adelante. Tienes 2 minutos para que se presente John. Me dijiste dos para que se presente de frente a la argumentación. No, 2 minutos, saludo. Ok, adelante, Fran. Tienes 2 minutos. Bueno, gracias a John Félix por prestar la plataforma y vamos a sostener este debate. Yo lo he tenido en varias ocasiones y por primera vez lo voy a tener con John Félix. Espero que John Félix, después de este debate, hagamos otros más. O sea, que vaya a mi plataforma de YouTube para hacer debate, ¿no? Porque ya vine aquí a TikTok y espero que vaya, por lógica, ¿no? Vaya a mi canal. También saludo a mis hermanos que están ahí, a todos mis hermanos testigos de Jehová, principalmente a Salomón, al hermano Alex, al hermano Esteban Girón y todas las personas que van a ver este diálogo. Así que ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Siempre les digo a mis hermanos testigos de Jehová que copien los razonamientos, las preguntas, los cuestionamientos, los textos bíblicos que voy a utilizar aquí con el amigo John Félix. Ok. John, adelante. Tienes tus 2 minutos para que te presentes. Gracias, Beder, gracias por la moderación. Saludos, Frank, saludos. Primer debate que voy a tener con un testigo de Jehová. Mi nombre es John Félix, para los que no me conocen, saludo a la comunidad de los testigos de Jehová, que seguramente están conectados por aquí. El debate que yo voy a tener que probar que Jesucristo no es creado, no es una criatura más, sino es Dios no creado. Mi oponente ya lo conoce su postura, así que se pone bueno el debate. Compartan, hermanos, compartan, amigos. Gracias, Beder, suficiente. Ok, entonces vamos a comenzar con los 10 minutos de exposición de Frank y posteriormente John también estará exponiendo sus argumentos. Adelante, Frank. Bueno, primeramente Cristo es creado. Eso lo afirma la Biblia y eso lo tendrá que hacer resistencia John Félix. Pero lo interesante es que yo voy a utilizar las mismas herramientas trinitarias de John Félix. Por ejemplo, primeramente quiero empezar con el texto de Juan 5:26, donde dice que el Padre le dio o le concedió al Hijo tener vida en sí mismo. Y ahí estamos hablando de un verbo auristo, activo indicativo, que es edoken, que significa dar o conceder. O sea, edoken es un tiempo imperfecto, progresivo, de un pasado remoto. Así que esa vida no es atemporal, es temporal. O sea, la vida que tiene en sí mismo el Padre es atemporal, pero la palabra zoe en griego es temporal aplicado a Cristo, porque dice la Biblia que el Padre tiene vida en sí mismo, intrínseca. Cristo no tiene vida en sí mismo intrínseca. Por tanto, además, Cristo no es eterno. Cristo hubo un tiempo en que no tuvo vida. Ya está hablando del contexto de la resurrección. Cristo por 3 días no tuvo vida en sí mismo. El Padre tuvo que resucitarlo y darle esa vida en sí mismo. Así que aquí Félix tendrá que chocar con este texto
y refutar si realmente la palabra vida es atemporal o temporal aplicado a Cristo. El segundo texto que quiero compartir con ustedes y quiero que refute este texto, John, es Juan 6:57, donde la Biblia trinitaria en lenguaje actual dice: mi Padre es el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio la vida, pues tiene poder para darla. La Biblia, palabra de Dios para todo trinitaria, dice: el Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a Él. ¡Wow! ¿Cómo Cristo, siendo el Dios Todopoderoso, depende de la vida del Padre, que es la fuente y la causa? Pero, sin embargo, la Biblia, lenguaje sencillo trinitaria, dice: el Padre que tiene poder para dar la vida eterna. Aquí, la Biblia, lenguaje sencillo, pone vida eterna. Fue el quien me la dio. ¡Wow! Entonces estamos viendo aquí que Cristo, el Padre, le da vida eterna. Y si Cristo no tiene vida eterna, no puede ser el Dios Todopoderoso. No puede ser eterno por los siglos de los siglos. Así que las mismas traducciones, como la traducción lenguaje actual, la traducción lenguaje sencillo y la palabra de Dios para todo, estas tres traducciones trinitarias presionan la teología de que Cristo es eterno. Y por tanto, cuando vamos al griego, aparece la expresión morfosintáctica kao so diaton patera. O sea, ahí aparece la preposición dia, que es una preposición acusativa locativa, que significa hasta a través de Cristo. O sea que Cristo depende, porque es en medio, es el agente intermediario, pero depende de la fuente y la causa, que es el Padre, según Juan 6:57. Mi tercer texto, o mi tercer argumento, es que la expresión Dios eterno es aplicado solamente al Padre, no al Hijo. No hay ni un solo texto, y a mí me gustaría que Félix me muestre un solo texto donde la expresión Dios eterno se la aplique al Hijo. Por ejemplo, Deuteronomio 33:27, Salmo 45:6, Isaías 40:28, Génesis 21:33 y Romanos 16:26. Dice que el Padre es el Dios eterno. No hay ni un solo texto que diga que Cristo es el Dios eterno. Bueno, Félix dirá: no, en Isaías 9:6 se la llama Padre eterno, pero hay un problema en Isaías 9:6. En Isaías 9:6 aparece la palabra eternidad, pero no es Olán, no es el verbo Olán, es el verbo Ak. Y el verbo Ak implica una duración en sentido de avance o perpetuidad. Y ese mismo término Ad, que se escribe AD, que aparece en Isaías 9:6, Padre eterno, se le aplica a la tierra, el Salmo 104:5, donde dice que la tierra jamás será removida. Ahí es Ad, punto de partida en avance. ¿Ok? No es un tiempo imperfecto. Ad. Pero también Daniel 12:3 habla de las estrellas perpetuas o las estrellas eternas. Y ahí es Ad también. O sea que Ad implica duración en sentido de avance, no como Olán. No como Olán. Ahora, mi cuarto punto está relacionado con Proverbios 8:22. En Proverbios 8:22 hay 30 traducciones al español trinitarias que van en contra de John Félix. Pero nada más que voy a utilizar 10 nada más. Voy a utilizar 10, que es la traducción de lenguaje actual, la Dios habla hoy, Biblia de Jerusalén, Biblia de Castilian, Biblia de Gunneman Septuaginta, Reina Valera actualizada 1989, 2015, 2006, 2011, la Nueva Biblia Viva, la Pechita Siriaca al español, Nueva Biblia al Día, Biblia de lenguaje sencillo. Dice que la sabiduría es creada, y ahí es caná, el verbo caná. Caná es traducido por crear. Entonces John tendrá que decir que esas Biblias son falsas, porque ahí está hablando de la sabiduría que es creada, y la sabiduría no puede ser creada. Si John interpreta Proverbios 8:22-31, que ahí se está hablando de la sabiduría no personal, sino la sabiduría abstracta de Dios intrínseca, entonces Dios
creó su propia sabiduría. Entonces, ¿con qué sabiduría? Dios creó la sabiduría. Aquí estará John contra la pared, porque yo voy a llevar a John contra la pared todo el tiempo con estas traducciones trinitarias. Él tendrá que afirmar aquí que esas traducciones, estas 10, no mencioné las 30, mencioné 10 nada más en español, sin mencionar 20 en inglés, que son trinitarias, que pone el verbo caná por creer. Él tendrá que decir que son falsas. Por su boca tendrá que decir que son falsas, sus propias traducciones trinitarias. Ahora, Miqueas 5:2 habla del origen de Jesús. Dice que sus salidas son de los tiempos de la eternidad. Pero la Biblia Sagrada, la Biblia Cantera de Pavón, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de la Casa de la Biblia, Biblia Española, Cantera Iglesia, Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, la Biblia al día y la palabra de Dios para todos, pone que Cristo, su origen es antiguo, de tiempos remotos. ¡Wow! Y va y choca con la Reina Valera del 60, donde dice que es de la eternidad. Entonces, ¿a cuál le vamos a creer? ¿A la Reina Valera o le vamos a creer a estas 10 traducciones que yo acabo de mencionar, que son trinitarias, que son traducciones que se utilizan en los seminarios teológicos trinitarios? Entonces estamos viendo dos textos frontales que chocan con las mismas literaturas de John Félix. John Félix ahora tendrá que retractarse y decir que no utiliza con ninguna traducción, que él se va a casar con la Reina Valera del 60. Pero el interlineal, logo, hebreo, español, en Miqueas 5:2 pone antigüedad, Olán, es traducido por antigüedad, refutando la Reina Valera del 60 que pone eternidad. Entonces, ¿a cuál le vamos a creer? ¿A logo, interlineal, hebreo, español? ¿O le vamos a creer a la Reina Valera del 60 que pone eternidad? Entonces estamos viendo aquí muchos textos que atropellan la doctrina trinitaria de que Cristo es eterno. Aparte, en Colosenses 1:15, la palabra primogénito tendrá que demostrar, John Félix tendrá que demostrar que la palabra primogénito tiene que exceptuarse del grupo de los que son creados. Él tiene que mostrarme a mí, John Félix, tú me vas a tener que demostrar a mí un solo texto donde la palabra primogénito, protótocos, que es la palabra griega, o nacor en hebreo, no sea ni nacido ni engendrado. Tú tienes que buscarme un texto donde primogénito en toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis no tenga un comienzo, un principio y un origen. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque es una de las preguntas que te voy a hacer. La palabra primogénito significa no comienzo, no principio, no nacimiento. Eso me lo tienes que demostrar con la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, el término nacor y protótocos. Así que estos son los puntos. Tengo más puntos, pero pienso que estos puntos son los que voy a utilizar en este debate para admitir que Cristo no es eterno. Cristo tuvo un comienzo, un origen, fue creado por Dios. Hasta aquí mis 10 minutos de exposición. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, Si puedes, que John apaga su Félix. micro, apaga tu micro, Frank, apaga tu micro, porque no se cruce, Frank. Ok, me avisas, me avisas. Ya, adelante. Cuando comiences a hablar, prendo el cronómetro. Ok, está oscuro tu pantalla. Así es, ¿no? Ok, empiezo. Gracias, saludos, especialmente a la comunidad Testigo de Jehová que seguramente están acá. Vamos a defender la divinidad de Cristo, que Cristo no es creado en forma contundente y ojalá que mi oponente no me niegue los textos. Repito, vamos a probar en forma contundente que Cristo no es creado. Y te digo, amigo Frank, para que no gastes tu tiempo, no pierdas tu tiempo a hacerme preguntas por preguntar, porque yo creo que Jesucristo es hombre, es verdadero hombre, pero es verdadero Dios también, verdadero Dios, verdadero hombre. Así que si me vas a sacar tu preguntita, a mí me vas a confirmar que yo creo, o sea, que te digo para que quiero que el debate se eleve, así que no pierdas tu tiempo en decirme, no me tienes que probar que Jesucristo es hombre, porque yo lo creo. Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre a la actualidad. ¿Qué cosa dice Timoteo 1? ¿Qué cosa dice en Timoteo? En 1 Timoteo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es ahora yo tengo que, aparte de eso, complementar que es verdadero Dios.
Y vamos a empezar con los textos contundentes. Hebreos 1:8, que dice el texto, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Alguien me dirá, ¿por qué no usas la versión de los testigos de Jehová? Mire lo que vamos a hacer. Vamos a usar la traducción del Nuevo Mundo, año 2019. Hebreos 1:8, ¿qué cosa dice? Pero del Hijo dice, Dios es tu trono para siempre, jamás. Repito, traducción del Nuevo Mundo 2019, pero del Hijo dice, Dios es tu trono por siempre, jamás. Y para sorpresa mía, está con D mayúscula. Repito a los amigos de Testigos de Jehová, nueva traducción del 2019, está con mayúscula la palabra de, no está como el Evangelio según San Juan, a capítulo 1, verso 1, donde ellos le ponen Dios con minúscula. Acá está con mayúscula, pero más que mayúscula, minúscula, acá a Jesucristo se le está diciendo Dios. Y si lo van a querer tirar diciendo, bueno, a las criaturas también se le dice Dios, ok, no me voy a quedar. Solamente te estoy diciendo que te estoy dando un texto contundente que a Jesucristo en Hebreos 1:8 se le dice Dios. Ok, sigamos. Ahora vamos a hacer más pruebas contundentes. Vamos a Colosenses 1:15. Ahora me va a sacar, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por supuesto, amiguito, está hablando con una persona honesta. Ahí primogénito es primogénito. Yo no te voy a sacar que es preeminencia. Ok, pero la pregunta es, de toda creación. ¿De qué creación está hablando? Esa es la pregunta. ¿De qué creación está hablando? ¿Por qué dicen Gálatas? ¿Qué cosas dicen Gálatas 15? Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. De eso está hablando, repito. Y en la versión de los testigos de Jehová, de la nueva traducción de ellos, está igualito, dice, sino una nueva creación. De esto se refiere. ¿Y cómo quiere que te lo pruebe más? Porque qué cosa dicen Colosenses, miren lo que dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok, y en el texto de Colosenses 1:18, miren lo que dice, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando Cristo resucita, ahí donde dice Gálatas, empieza una nueva creación. Es decir, en la resurrección de Cristo, a eso se refiere el primogénito de la creación. No es que Cristo sea creado, pero ahora yo te voy a dar... En las preguntas se vienen, las preguntas tan buenasas. Se vienen las preguntas contundentes donde mi oponente va a confirmar, si no me niega el texto, me va a confirmar que Jesucristo no es creado. Ojo, le doy mi palabra a los seguidores. Así que compartan el like porque mi oponente va a confesar con su boquita que Jesucristo no es creado. Lo va a confesar, salvo que me niegue el texto. No lo conozco a los testigos. Por regla general tengo testimonios que son bastante respetuosos. O sea, nunca he visto un testigo que me niegue, o sea, no me puedo adelantar. Pero ojalá que no me niegue los textos. Si no me lo niega, mi oponente va a confesar delante de los testigos de Jehová que estaban por acá que Jesucristo no es creado. Pero avancemos más. Les repito, es el primogénito de toda creación, pero se refiere de la nueva creación, porque Él es el primogénito también de los que han resucitado. Y otra cosa, lo complemento. Cuando dice primogénito, por supuesto, se refiere a primogénito, no a preeminencia. Pero es metáfora, ¿no? Fran, te advierto, eso es metáfora. O sea, a ver, hay que ser honesto. Yo estoy siendo honesto contigo. Yo no estoy diciendo que es la preeminencia. Es primogénito, pero es metáfora. Ojo, es metáfora. Así que avancemos. Apocalipsis 3:14. Acá también igualito habla. El principio de la creación de Dios. ¿De qué está hablando? O sea, en otras palabras, tú dirás, puede ser del principio de todita la creación o también puede ser del principio de la nueva creación que está hablando Gálatas 6:15. Pero ahora yo te voy a probar por qué se refiere a la nueva creación. Te lo voy a probar. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. Vamos ahora a Proverbios 8:22. El texto que se agarran los testigos. Pon tu cronómetro, Beder, si puedes, o dime el tiempo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Es versión Reina Valera. ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Versión 2019. Proverbios 8:22. Jehová me produjo como principio de su actividad. Y mi oponente, que es bastante leidito, sabe que de ahí para adelante son metáforas. Está usando palabras alegóricas o comparativas del 22, 23, donde dice engendrado, otras palabras dicen otra cosa. Está usando un lenguaje metafórico. O sea, primera cosa, no vas a agarrar un lenguaje metafórico y vas a decir, bueno, voy a probar con este lenguaje metafórico que Jesucristo ha creado. Imposible, ese es un argumento bastante débil. Pero avancemos, Proverbios. Ahora viene lo contundente. Miren lo contundente, que se viene con las preguntas y ojalá que no me lo niegue el texto. Apocalipsis 5:13. Repito, y este texto está igualito que la versión de los testigos de Jehová. Y a todo lo creado, repito,
y a todo lo creado. No me salgan como los calvinistas que me dicen todo no es todo. Ojalá que los testigos no me salgan con esa jugadita. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, que se entiende que es el Padre implícitamente, y al Cordero, que se entiende que es Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria. Todo lo creado le dan alabanza y gloria al Padre y a Jesucristo. Ponte a pensar, Frank, a Jesucristo, lo meten en todo lo creado, a Jesucristo, está en el grupito de todo lo creado. Por eso te dije, Frank, por supuesto, cuando dice primogénito de toda creación, hay dos opciones, o se refiere a toda la creación, o se refiere a la nueva creación de Gálatas 6:15. Como te digo, hay dos opciones, por supuesto. Yo tengo que argumentar que se refiere a esta creación. Tú tienes que argumentar que se refiere a la creación desde el principio de toda la fundación del mundo. Y te repito, es Gálatas 6:15 porque el texto no se puede contradecir. Acá dice, todo lo creado le daba alabanza, gloria al Padre. Jesucristo estaba en todo eso creado. Esa es la interrogante que se queda en tu mentecita. No está, pero córtalo. Como siempre, para mí los debates son por las preguntas. Así que suficiente, Beder. Lo que esté el tiempo, córtalo más. Gracias. Ok, John. 7 minutos argumentaste. Ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? Son 5 preguntas cada uno. Escuchen, 5 preguntas cada uno. 1 minuto para preguntar, 3 para responder y 3 minutos para refutar. A ver, el que comienza haciendo las preguntas eres tú, ¿cierto? Fran empieza. Ok, Fran, tú haces la pregunta en 1 minuto, John Félix te responde y tú refutas la respuesta de él. Y así, viceversa. ¿Ok? Adelante, Fran. Proverbios 8:22, que tú dices que es en sentido figurado, metafórico. Muy bien. Según la traducción del lenguaje actual, Dios habla hoy, Biblia de Jerusalén, Biblia Castilian, Biblia de Guneman Septuaginta, Reina Valera actualizada, 89, 2015, 2006, 2011, Pechita Siriaca al español, Nueva Biblia Vida, la Nueva Biblia al Día, lenguaje sencillo. Traduce el verbo caná por crear. Por crear. Si Cristo no es esa sabiduría de Proverbios 8:22, mi pregunta es la siguiente. Cristo, o sea, la pregunta es la siguiente. ¿La sabiduría de Dios fue creada mediante las Biblias trinitarias? ¿O esas Biblias trinitarias son falsas? Me gustaría que me responda esta segunda pregunta. ¿Son falsas o verdaderas? Fíjate, si es falsa, tú me explicas. Y si es verdadera, tú me explicas. Pero tienes que decirme, ¿son falsas o verdaderas? Estas 10 traducciones trinitarias que utilizan los trinitarios y tú utilizas, ¿son falsas o verdaderas en Proverbios 8:22? Donde dice que la sabiduría de Dios es creada. ¿Me escuchas, Frank? Haz bien tu pregunta. ¿De qué versión me estás agarrando? ¿Cómo me estás agarrando de todas las versiones? ¿Me estás hablando de la versión de ustedes, la versión de la Reina Valera? ¿De cuál versión me estás hablando? Estas 10 traducciones. Escúchame. Estas 10 traducciones que yo te mencioné. Ya. ¿Son verdaderas o falsas en Proverbios 8:22? Son verdaderas. Pero yo, a ver, ¿cómo veas? Tú no me vas a aportar tantas traducciones. Te tienes que centrar en una versión. Pero que tiene que ver que yo te mencioné. Estás haciendo muy amplia, después no te sientas. No, por eso, a ver, después no te sientas que no te. A ver, yo me estoy comprometiendo a responderte. Escucha, después no te sientas mal. No, haz más directa la pregunta, después vas a sentir que no te lo voy a. Y lanza el sí, no te digo, porque después vas a sentir que no te voy a responder. Arma bien tu pregunta, no te. Ordénalo a responderte. Está que se corta tu señal, un ratito, espera, está que se corta tu señal. ¿Lo escuchas, Beder? Sí, por favor. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, ya, sí. Ahora sí, Fran, ahora sí, adelante. ¿No se escucha? Haz un poco más. Sí, se escucha, adelante. Muy bien.
Yo te cité 10 traducciones. Traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, Biblia de Jerusalén, Biblia de Castilla, Guneman, Septuaginta, Reina Valera actualizada, 2015, 1989, Nueva Biblia Viva, la Pechita Siriaca al español, la Nueva Biblia al día, lenguaje sencillo. Estas son traducciones trinitarias. Mi pregunta es, basado en Proverbios 8:22, dice que la sabiduría de Dios fue creada en esta Biblia. Pone crear. En estas 10 pone el verbo caná, hebreo, por crear. ¿Son verdaderas o falsas? Tienes que decirme verdadera o falsa y el por qué. Si es verdadera, John, Okay. un, Un ratito, el tema no es la sabiduría, el tema es Jesucristo. Te aclaro, haz bien la pregunta, el tema es Jesucristo. Si tú crees que la sabiduría es Jesucristo, pues arma ahí tu pregunta, pero no me puedes preguntar de la sabiduría, o John, sea, tu inferencia, no me puedes hacer la pregunta, me tienes que hacer la pregunta de Jesucristo. Adelante. John, espérate, a ver, yo digo acá. El que haga la pregunta y tú contéstale, o sea, conforme a lo que tú, No me está conforme a preguntando lo de que tú Jesucristo. entiendes. A ver, el tema es Jesucristo, no es la sabiduría. Si él cree que la sabiduría que argumente, pero no me puedes forzar a ver, él cree que la sabiduría es Jesucristo, no me puedes lanzar así la pregunta de tu inferencia. Pregúntame de Jesucristo, el tema es Jesucristo, está ahí. Está ahí. Acércate, no se te escucha bien. Haz bien. ¿no se escucha? Sí, Ahora sí. Fran, parece que se te escucha un poquito bajito, pero sí se te oye. A ver, adelante. Déjame ver un momentico. A ver. Y ahora, pues me tengo que acercar un poco más porque... Está bien bajito. Un momentico, espérate, déjame... ¿Y ahora? Se te escucha bien bajito, pero trata de hablar fuerte. Ahora sí, adelante. Haz bien tu pregunta. Sí. Bueno, en Proverbios 8:22, estas 10 Biblias dice que la sabiduría es creada. Si no es Cristo, la sabiduría de Proverbios 8:22, como tú admitiste en tu exposición, entonces la sabiduría de Dios es creada, ¿sí o no? ¿Sí o no? La sabiduría de Dios. A ver, un ratito, Fran, un ratito. La pregunta no es de la sabiduría. El tema es Jesucristo. Arma bien tu tema. Repito, lee arriba el título. El título no es de la sabiduría. Si tú crees que la sabiduría es Jesucristo, pues arma tu argumento. La pregunta es Jesucristo. Yo, mira, a ver, voy a ver, lo que yo entiendo de la pregunta de Fran. Fran dice, te está preguntando si esa sabiduría Sí. que algunos argumentan que es Jesucristo, o sea, el texto dice si es creado o no es creado. Eso es lo que yo entiendo. ¿Es correcto, Fran? Pero eso he dicho, No, eso he dicho. Sí, lo entiendo. Déjame hacer la pregunta por cuarta vez. Escúchame. Tú dijiste... Pero la pregunta de Jesucristo Sí, brother, sí, no compliques las cosas, John, brother. Cálmate, brother, tranquilo, escúchame. Tú dijiste en tu exposición que Cristo no es la sabiduría de Proverbios 8:22. Si no es Cristo, esa sabiduría se tiene que referir a Dios. Mi pregunta es la siguiente, basada en estas 10 traducciones que dice que la sabiduría es creada, no poseída, es creada, entonces Dios creó su propia sabiduría, ¿sí o no? ¿Por qué? La pregunta, a ver, el tema es de Jesucristo, Fran. O sea, mi argumentación, yo puedo decir lo que yo quiera, no te puedes agarrar de eso. Pregúntame de Jesucristo. El tema de Jesucristo es creado o no. No es la sabiduría, no. Me estás hablando hasta del Padre, me estás hablando de Dios. O sea, pregúntame de Jesucristo. Adelante, te escucho. John, por sexta vez te lo voy a decir. No te lo voy a repetir más. En Proverbios 8:22, nosotros los testigos de Jehová creemos que es Cristo Jesús esa sabiduría. Tú dices que no es la sabiduría. Si no es la sabiduría Cristo Jesús, mi pregunta es, si no es Cristo Jesús la sabiduría de Proverbios 8:22, se tiene que referir a otra sabiduría que no es Cristo, que es la sabiduría de Dios. Mi pregunta es, basado en estas 10 traducciones tuyas, trinitarias, Dios, yo no estoy hablando de Dios Padre, Dios creó su propia sabiduría, ¿sí o no? Basado en estas 10 traducciones trinitarias. Ok. ¿Entendiste, Voy a John? responder. Ok. Voy a responder. No está respetando las reglas, pero no quiero que se malore el debate. Voy a responder, no hay problema. Pero tú estás bien, Félix, lo que tú estás haciendo. Ya, déjalo que responda Fran ya y después ya tú refutas conforme a lo que él te argumenta. Adelante, tienes 3 minutos, John. Ok. La respuesta es no.
te dije que te iba a cumplir, te voy a decir 3 veces. No, no, no. Ojalá que sí me respondas tú cuando te pregunte el sí, no. No, pero no sé para qué me haces esa pregunta. La pregunta es de Jesucristo. O sea, tú crees que esa sabiduría es Jesucristo. Pues créala tú. O sea, ¿yo por qué? ¿Tú por qué me vas a hacer la pregunta de lo que tú crees? La pregunta es, repito, es del texto bíblico, pero no quiero madurar el debate porque el debate va a estar bueno con las preguntas que le voy a soltar. Repito, ya te respondí, es no. Ahora tú me dices, o sea, ¿quién es esa sabiduría? Yo no te tengo por qué decir, porque el tema es Jesucristo. Yo tengo que responderte que primero que no es creado, punto. Y te lo voy a probar con la nueva traducción. ¿Qué cosa dice la traducción del Nuevo Mundo 2019? Proverbios 8:22 dice, Jehová me produjo como principio de su actividad. Y si sigues leyendo, está haciendo alegorías. Ahora, no es momento yo puedo tener mi interpretación de la alegoría, tú la puedes tener, pero eso no es el tema. El tema es de Jesucristo. Más bien tú tienes que probar que Jesucristo es la sabiduría. Así me hubieran lanzado la pregunta, pero te repito, uno cumple con el sí, no. Te estoy cumpliendo, te repito, es no. Y en el texto de la traducción tampoco dice que es creado. Y en el texto de la Reina Valera tampoco dice que es creado la sabiduría. Pero para mí la sabiduría no es lo que está hablando en este texto. Esa es mi argumentación. Pero te repito, mi respuesta es no, no, no. Argumenta como quieras. Suficientemente, corta nomás. Ok, Frank, tienes 3 minutos para refutar lo que John dijo. Adelante. Yo sabía que tú no ibas a responder bien. Yo sé que la pregunta te aturdió completamente. Bien clara, porque todo el mundo del chat entendió la pregunta menos tú. Hasta el moderador entendió más que tú. Dijiste que no. Me entregaste el debate, brother. ¡Wow! No es la sabiduría. Entonces Dios creó la sabiduría de él. Si Cristo no es la sabiduría, la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Castilla, en Guneman, Reina Valera actualizada, Biblia viva, Pechita siriaca, Biblia al día, lenguaje sencillo. Dice que Dios creó su propia sabiduría, crear. Me entregaste el debate con la primera pregunta, me entregaste el debate completamente. Si Cristo no es la sabiduría de Proverbios 8:22, entonces ¿cuál sabiduría se está hablando Proverbios 8:22 al 31? La sabiduría de Dios. Así que Dios creó su propia sabiduría. Yo esperaba más de ti, Félix. Dios creó su propia sabiduría. Tú dijiste no. Que no es Cristo. Y si no es Cristo, es la sabiduría de Dios intrínseca. Entonces Dios le dio origen, le dio causa, principio a su propia sabiduría. Entonces un Dios sin sabiduría. Imagínate, Dios sin sabiduría, con la mente en blanco. Tuvo que crear la sabiduría para con la sabiduría crear el mundo entero. Los cielos y la tierra, según Génesis 1:1. En la primera pregunta, en la respuesta que diste, tú entregaste el debate, brother. Entregaste el debate. Por eso es que la pregunta te aturdió. 5 veces te la tuve que explicar. Más fácil que el agua, más claro que el agua, brother. Si Cristo no es la sabiduría de Proverbios 8:22, es la pregunta que te dice. Entonces, ¿qué sabiduría se está hablando? Proverbios 8:22 al 31, de la sabiduría de Dios. Entonces, si es la sabiduría de Dios, ¿por qué tu Biblia trinitaria? ¿Por qué tu Biblia trinitaria, las 10 trinitarias, dice que Dios creó su propia sabiduría? Ahí pone el verbo caná. Y si va a la Septuaginta griega, ok, esta que tú ves aquí, que te la voy a enseñar, ¿tú sabes lo que dice? Que Dios creó la sabiduría. Etixen, el verbo etixen, esta que tú ves aquí, el verbo etixen. Y la Biblia de Guneman, Septuaginta al español, pone en el principio Dios me creó como su obra maestra. ¡Wow! Tú no te esperabas esa pregunta, Félix. La Septuaginta griega y el verbo, o sea, el texto masorético dice crear. La sabiduría es creada. Aquí mi respuesta. O sea, con una preocupación. Ok, John, adelante con tu pregunta. Ok, gracias, Beder. O se pone bueno el debate, escuche tu tiempo. Apocalipsis 5:13, ojalá que no me niegues el texto. Según Apocalipsis 5:13, ¿qué cosa dice? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay,
oí decir al que está sentado en el trono, que todos entendemos que se refiere al Padre, y al Cordero, que es Jesucristo, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder. Donde dice y a todo lo creado, en ese grupo de todo lo creado, que da un lujo de detalles, en ese grupazo de todo lo creado, estaba el Cordero, repito, con atención y ojalá que no me digas el texto, en el grupo de todo lo creado que dice Apocalipsis 5:3 y da un lujo de detalles. En ese grupo estaba el Cordero, sí, no y por qué. Adelante. Adelante, Frank. Tienes 3 minutos para responder. Pero qué pregunta más endeble. Pero tú sabes en qué clase de problema tú estás metido en el griego ahí en Apocalipsis 5:13. Beder, el sí no es. Beder, el sí no. A ver. Beder, voy a repetir la pregunta. Beder, voy a repetir la pregunta. A ver, un rato. John, un rato. Voy a repetir la pregunta. Fran, mira. Fran, escúchame. Dijimos sí y no y después argumentan. Adelante. Voy a volver a. Voy a volver a. Se está grabando. Voy a volver a preguntar. El texto es Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el grupo donde dice y a todo lo creado con todo lujo de detalles, en ese grupazo está el Cordero o estaba el Cordero en ese momento, sí, no y por qué. Adelante. Fran, adelante. Tienes 3 minutos. Sí, y está en el grupo de los creados, porque Cristo se exceptúa del que está sentado, porque dice que el que se recibe dominio es el Padre, no es el Cordero, porque dice y al Cordero, hay un artículo determinado de Kai, después de la conjunción copulativa Kai, dice y al Cordero, o sea que Cristo se exceptúa de todo, o sea Cristo se exceptúa del Padre en cuanto a que no es creado. Dice todo lo creado. Cristo pertenece a todo lo creado que está en el cielo. ¿Cuáles son? Los ángeles, él mismo, porque Cristo se exceptúa. En Apocalipsis 5:13 dice y al Cordero. O sea que el Cordero no está en el trono. El que está en el trono se exceptúa del Cordero. El Cordero está fuera del trono. Y como está fuera del trono, pertenece al grupo de los creados. Te salió mal la jugada. ¿Qué tú pensabas? Yo me conozco ese texto de memoria, hasta morfosintácticamente en el griego. Ahí aparece kai, tú, creo que, no me recuerdo ahora bien la palabra griega, porque estoy aguantando aquí, no tengo aquí el interlineal. Pero dice, y al Cordero, el Cordero no es el que recibe la alabanza, no, es el Padre que está sentado en el trono. Tú tienes que mostrarme ahí en Apocalipsis 5:13 que el Cordero está en el trono. Entonces, si el Cordero está en el trono y recibe la alabanza por los siglos de los siglos, entonces Cristo se exceptúa del grupo de los creados. Pero Cristo está en el grupo de los creados, porque dice que todo lo creado que está en el cielo, y Cristo forma parte del grupo de los creados que están en el cielo, junto con los ángeles, al que está sentado en el trono y al Cordero. El que está sentado en el trono no es el mismo Cordero, porque dice y al Cordero. Hay una conjunción copulativa más un artículo definido, determinante, delante del Cordero, en el griego. Entonces, para que ese Cordero sea Dios que está en el trono, y que está en el trono, el artículo no puede venir definido delante del Cordero, en el griego. Me tienen que mostrar en un texto griego que el artículo determinado no está delante del Cordero. La morfosintaxis griega de Apocalipsis 5:13. Me lo tiene que demostrar. No tiene forma cómo demostrarlo. Dice que la alabanza y todos los privilegios que recibe el que está sentado en el trono no lo recibe el Cordero. Todo eso, esa oración va dirigida al que está sentado en el trono, no al Cordero. El Cordero está alrededor del trono. Apocalipsis 5 dice que él se presenta delante del Padre, el león de la tribu de Judá, y toma el rollo del que está sentado en el trono. O sea, Cristo no tiene el poder, porque Cristo recibe el rollo. Y si Cristo es el Dios Todopoderoso, el Dios encarnado, el por los siglos de los siglos, el ayer, el hoy y el futuro, como dice Hebreos 13:8,
no puede ser que está sentado en el trono. Cristo forma parte de los que son creados en el cielo. Apocalipsis 5:13. Tiempo. Ok. Ok. Beder, te recuerdo que la respuesta es en 2 minutos, pero no te interrumpí para no malograr el debate. Tienes que hacer la respuesta en 2 minutos y 3 minutos de la Sí, respuesta. sí. No le has dado 3, le has dado 3 a él. Tiene que Ok, ser en 2 ok, minutos. ok, ya, A mí la sí próxima dame 3. con- La refutación me das 3. Normales, toda refutación es 3. No Ya. hay problema, adelante, me dices. Ok, ya. Comienza. Empezamos. ¿Qué tal mala experiencia? Mi primer debate con un testigo de Jehová, pensé que los calvinistas eran los únicos que venían el texto. Acaba de negar sin tener vergüenza todo el texto. Y me decían que era experto más o menos en gramática. Yo no le creo nada. Si en español, ¿cómo ha negado el texto? Increíble. Ahora le voy a desmenuzar lo que le he preguntado. El texto dice, está igualito en la versión de los testigos de Jehová, dice Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, a ese grupo le dije si el Cordero estaba ahí. Y acá mi oponente dice que Jesucristo estaba en ese grupo. Increíble, porque dice todo ese grupo, ¿qué cosas hacen? Dice, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, todo lo creado, al Padre y al Cordero le dan gloria, honra y alabanza. Hay que ser un experto gramatólogo para darse cuenta que en ese grupo ni estaba el Padre, ni estaba el Cordero. Aquí empiezas a palabrear, pero qué vergüenza, qué mala experiencia. Y así me pide más debate, nomás es perder el tiempo. Me acaba de negar un texto recontra clarísimo, que cualquier persona con un mínimo de gramática lo entiende. Repito, para los que no se han entendido. Yo le he preguntado si en ese grupo de todo lo creado estaba el Cordero. Me ha dicho que sí estaba el Cordero. Mira, Fran, ¿qué tal mala experiencia? Mi primer debate con un testigo de Jehová y negando el texto. Con razón ustedes se engañan diciendo Jesucristo es creado. Ya, pues engáñense, pues. Se van a estar regando los textos tan clarísimos. Repito, o sea, hay que tener que el cerebro de Einstein para saber que en ese grupo no estaba ni el Padre ni el Hijo, porque todo lo creado con lujo de detalles al Padre y al Cordero le daban gloria, honra y alabanza. Por lo tanto, en el grupo estaba el Padre, no estaba en el Padre. Estaba el Cordero, no estaba el Cordero. ¿Por qué no estaba el Cordero? Porque el Cordero no es creado. Lo decente de mi oponente era que reconozca y diga, ok, en ese texto en el grupo no estaba el Cordero, pero sabía que se quemaba, porque si no estaba en el grupo, lo está sacando de todo lo creado. Pero torciste el texto. ¿Qué tal mala expresión a la primera pregunta que hago un testigo de Jehová? Pésima experiencia que tengo, pero bueno, si me vas a estar negando los textos, pero asunto tuyo, como las cosas van a estar grabaditas, repito, negaste el texto. Yo te pregunté si en el grupito que está detallado ahí estaba el Cordero, tú me dices que sí, me vienes a palabrar con tu gramática, tú eres del grupito que no se puede confiar, o sea, si así la gramática española. Ojo, escuchen los seguidores, así lo tuerce, ¿qué será la gramática griega que uno normalmente no lo maneja? Increíble, eres de desconfiar, te lo digo públicamente. No te estoy poniendo adjetivo por si acaso, pues negaste el texto. El texto no está, el Cordero no está en el grupo. Volvamos de nuevo a repetir el texto. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, ese es un grupo. Oí decir, ¿qué pasa con ese grupo? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Si esto un niñito de 13 años le pregunto, ¿quiénes son los que dan alabanza al Cordero y al que está sentado? Cualquiera te responde, pues todo lo creado. Y ahora me dice que en todo lo creado está el Cordero. Increíble cómo has torcido el texto. Qué pésima experiencia la debo contigo, Fran. Pero córtalo nomás, ¿cómo se llama? Gracias, Beder. Ok, Fran, tienes un minuto para preguntar a John. Adelante. Muy bien. Segunda pregunta. Según Juan 6:57. Escucha bien para no repetirte 5 o 6 veces la misma pregunta. La Biblia trinitaria de ustedes, Biblia lenguaje sencillo, muy reconocida en el mundo internacional evangélico pentecostal trinitario, dice, el Padre tiene poder para dar la vida eterna y fue el quien me la dio. El Padre tiene poder para dar la vida eterna y fue el quien me la dio. Jesucristo recibió vida eterna del Padre, sí o no, ¿por qué? En Juan 6:57, según la Biblia, lenguaje sencillo.
¿Qué versión estás leyendo? Disculpa. Biblia, versión estás lenguaje leyendo? sencillo. Ya, Biblia y trinitaria, lenguaje sencillo. no lo tengo. Bueno, voy a creer de buena fe. Repíteme de nuevo, por favor. No lo tengo la versión. Repite de nuevo La lo que dice Biblia, esa Biblia. Sí. ajá, la Biblia, lenguaje Repíteme de nuevo el sencillo, verso. No lo tengo el texto. Sí, dice, repíteme. el Padre tiene poder para dar la vida eterna. Y fue Él quien me dio esa vida eterna. Cristo tenía vida eterna en un momento de su vida, sí o no, ¿por qué? Ok. ¿Entendiste la pregunta, John? Acá es bastante, me estás agarrando primero una versión bastante extraña. Acá tengo la versión de la ¿cómo se llama? Te voy a leer la Jerusalén que es más confiable. 6:57 me dice, lo mismo que el Padre que vive me ha John, enviado y yo vivo por él. Padre también el que me come vivirá. Acá no habla de vida eterna, pues. ¿De qué versión me estás sacando rara? No habla de vida eterna. ¿De dónde John, me estás sacando vida pero eterna? a No, ver, me a estás ver, es sacando que mira, una a versión, ver, me estás sacando una versión recontra rara que no dice eterna, dice vida. Los textos dicen vida, John, un confiable. rato, a ver, voy a decir yo algo, un ¿Quién rato, puede Fran, un buscar, rato, por John. favor, la Biblia, lenguaje sencillo? Fran, A ver, Puede un leer rato, la un tú rato. no me Biblia. vas a John, condicionar John, una versión. Tú no John, me un puedes rato. condicionar una versión, estás John, equivocado. John Feli, escúchame. Mira, a ver, usemos ¿Qué cosa dice una la traducción? ¿Qué versión. cosa dice la traducción del testigo de Jehová, por favor? ¿Qué cosa dice tu Biblia? A ver, léeme tu Biblia. Para ver si responde tu Biblia. Yo le dejé Mm. Es una versión rara. Perdón. Dame tu Biblia, léeme tu versión. Léeme tu versión. Es que yo no quiero leerla en mi versión. Es que no estoy obligado a responder tu Yo versión. estoy Ok, suéltame el texto. Ok, te respondo el texto. Ok, sí, lo que estoy obligado a responderte el verso, la versión que yo quiera. Ok, me estás soltando 6:57. Suelta tu pregunta, adelante. Te voy a responder con la versión ¿Quieres que te de formule la Reina la Valera. pregunta o no? No, Sí, está la pregunta, suéltame. prejuiciado, Te voy a ¿verdad? responder Está de Juan prejuiciado, 6:57. Suelta la pregunta. Suelta la pero pregunta. Adelante. muy bien. La Biblia, lenguaje actual, la Biblia, palabra de Dios para todos, y la Biblia, lenguaje sencillo, dice que el Padre le dio vida al Hijo. Si el Padre le dio vida al Hijo, es porque Cristo no tenía vida. Y la lenguaje sencillo dice que le dio vida eterna. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cristo podía ser eterno sin vida porque se la dio el Padre? ¿Sí o no? ¿Por qué? Te vuelvo y te digo, no puedes preguntarme tu pregunta de esa versión. O sea, suéltame de cualquier versión, suelta la pregunta en sí. Y tampoco, haz bien tu pregunta, que te la estás haciendo muy complicada. Estás usando la palabrita eterna, estás haciendo esa jugadita con la eterna. La versión es, ya tengo la Jerusalén que es bastante confiable, no dice eso lo que tú estás hablando. Suelta bien tu pregunta. Adelante. Lee la Biblia de Jerusalén, que yo tengo que hacer la pregunta. Te lo leo la Jerusalén. La Jerusalén dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me come vivirá por mí. Suelta la pregunta. Ajá, la palabra vida ahí se está refiriendo a fuente, a causa. No se está hablando de vida cristiana. ¿Por qué la Biblia de Jerusalén dice que Cristo vive a causa del Padre? Él vive por el Padre. Si vive por el Padre, es porque el Padre le dio esa vida. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, contabiliza. Ok, adelante, Contabiliza. John. 2 minutos más son. La respuesta es sí, sí, sí. Te repito que yo me comprometí a decir el sí con claridad. Leamos de nuevo, Juan 6:57. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Me está preguntando si Cristo vive por el Padre. Por supuesto que sí, pero el problema es que ustedes no creen que Cristo es Dios, el Logos eterno, el Hijo eterno ha tenido que encarnarse. Ahí está hablando de su humanidad, así de sencillo. No es tan complicado como tú te rechazas y como ya me torciste el texto, como tú no crees que Cristo, el Logos eterno, el Logos divino, el Hijo eterno se ha encarnado, le ha dado vida, se refiere a la encarnación y todos los textos que tú vas a usar dando a entender como que es un hombre. Cristo no es como un hombre, Cristo es hombre, verdadero hombre y a la vez verdadero Dios. Entonces ya cumplí con responderte que me comprometí en cumplirte y en no negarte el texto. La respuesta es sí, sí, sí. Ojalá que no me niegues los textos como ya me negaste en forma fuerte la primera pregunta. Córtalo más, Beder.
Ok, Fran, tienes 3 minutos para refutar lo que John te dijo. Adelante. John, tú acabas de decir un disparate que ningún trinitario ha dicho eso. Ahí en la encarnación, en Juan 6:57. De verdad, brother. Me has dejado estupefacto. Me volaste la tapa de los sesos con esa respuesta. Brother, ahí está hablando de la vida intrínseca de Cristo, de existencia. Y tú vas a decir que es bien encarnado Cristo, ese disparate donde tú sacaste eso, compadre. Y de contra, manipulaste, con la respuesta lo manipulaste todo. Tus Biblias trinitarias, no la traducción de Nuevo Mundo, Biblias tuyas trinitarias, de tus hermanos trinitarios, de traductólogos trinitarios, de teólogos trinitarios, que saben más que tú, que saben más traductología bíblica que tú, que saben más exótica que tú, que saben más crítica textual que tú, porque tú no eres traductor, ni yo ni tú somos traductores de la Biblia, pero yo te estoy citando literatura tuya, trinitaria, donde dice, la lenguaje sencillo, el Padre tiene poder para dar la vida eterna, y Él fue quien me la dio. Jaque mate, no hay discusión. A que tú no la aceptes, y fíjate, estás aceptando una Biblia católica. ¿Qué tú haces aceptando una Biblia católica? Si la Jerusalén es una Biblia católica, tú no puedes utilizar literatura católica, ni Biblias católicas, tú eres protestante. La Biblia Jerusalén, la latinoamericana, la Calculunga, Torres Jamás, Franque Solé, Libro Latitruso, Biblia del Pellegrino, son católicas, no son protestantes, como te vas a refutar con una Biblia católica. Bueno, también te lo voy a aceptar, la Biblia Católica de Jerusalén, que también algunos pastores lo utilizan para hacer algunos estudios de traductología bíblica. Pero tu propia Biblia te da una clase refutada, bro, una clase paliza, pero extrema. La Biblia lenguaje sencillo, fíjate, la Biblia lenguaje sencillo, el Padre que tiene poder para dar la vida eterna y fue quien me la dio. La Biblia, palabra de Dios para todo, dice, el Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a Él. Mi madre, la palabra de Dios para todo, una Biblia evangélica pentecostal. El Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a Él. La Biblia, lenguaje actual, no católica, las tres que te estoy citando, no son católicas, son protestantes, evangélica pentecostal. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio la vida, pues tiene poder para darla. Le dio existencia a Cristo. Cristo no es eterno, es creado. En Juan 6:57. Ok. Sorry for you. No es mi problema, Okay, es tu literatura trinitaria. Ok, Fran. Tiempo. John Félix, tienes 1 minuto para preguntar. Esta ya sería la segunda pregunta. Igual Fran ya hizo su segunda pregunta. Adelante, John. Pon atención, ojalá que no me vuelvas a negar el texto, el mismo texto, Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Toda persona decente sabe que todo lo creado le está dando gloria y honra al que está sentado y al Cordero. Pero la pregunta es directa. Ojalá que no niegues el texto por segunda vez. Pon atención, Franz. La pregunta es, y todo lo creado que estaba en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. Le daban la alabanza, la honra, la gloria al Cordero. Enfócate en el Cordero, no estoy hablando del que está sentado. Todo lo creado que está en los cielos y con todo ese detalle, todo eso creado que dice el texto, le daban alabanza y gloria al Cordero. ¿Estás escuchando, Fran? Y todo lo creado que dice ahí, le dan alabanza, gloria y honra al Cordero. Sí, no, ¿y por qué? Adelante. Adelante, Fran, tienes 2 minutos para responder. Oye, me está diciendo aquí que el live terminará dentro de 4:45.
Me sale eso Sí. en Responde pantalla, John. antes que... Responde, déjalo ahí, responde. Voy a responder, pero escúchame, me sale eso. Déjalo, por El eso live tiene que terminará hablar dentro para de que se 4. active. Adelante, Ah, responde. ya. Bueno, vamos a ver. No Sí, sé. no es. Bueno, voy a buscar el texto. Déjame buscar el texto un momentico, ¿verdad? Apocalipsis 5:13. Sí, vamos a leer el texto. Bueno, mi respuesta es la siguiente. También que todas las cosas creadas por Dios en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, al que está sentado en el trono y al cordero, dice que es creada por Dios, no por el cordero. Todas las cosas que están... Fran, voy con mi Esa no inteligencia. fue ¿no? la pregunta. La pregunta Fran. no fue esa. Esa no fue la pregunta. Ese es el sino. Repito, No, dice no tiene acá alabanza, no recibe alabanza. todo lo creado le dio alabanza y gloria y honra al Cordero, ¿sí o no? Adelante, es el sí o no. Sí, pero Cristo se sitúa de Dios que está sentado en el trono. Por eso que Él también hace esa oración. Dice aquí, y también todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y las demás decían, aquí está sentado en el trono, y al Cordero sea dada la alabanza, el honor, la gloria. No al Cordero, sino el que está sentado en el trono. Porque ahí hay un artículo determinado delante del Cordero, compadre. Aquí en el griego, dice aquí, tu trono, kai tu arnio. Arnio es Cordero. Arnio es Cordero. Y tiene un artículo definido, to, que es una tau y una omega, haciendo la distinción del que está sentado. Por eso es que Cristo incluye en el grupo para darle alabanza, honor, gloria y poder al que está sentado. No es que las criaturas que están en el cielo y en la tierra le dan alabanza, honor al Cordero. No, el Cordero se exceptúa por el artículo definido. Tú tienes que demostrarme a mí un texto griego donde el artículo to no aparezca ahí, delante de arnio. Y te lo estoy citando con el texto de Nestle Aland, griego español. Tu texto trinitario de Nestle Aland, griego español. Ya, hasta aquí. Esa es mi respuesta. Ok. John Félix, tienes 3 minutos para refutar su argumento, su respuesta. Adelante. Gracias. Victoria. Yo pregunté si todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y en el mar le dan gloria y honra y alabanza al Cordero. ¿Qué cosas han dicho? ¿Han escuchado y está grabadito? Dijo que sí. Y después, como toda persona, comienza a palabrar por aquí, por allá, pero lo que vale en un debate es la respuesta. Y repito, la pregunta fue, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hoy que estaban en ellos, oí decir, ¿le daban alabanza y gloria al Cordero? Por supuesto que sí. O sea, hay que romper en forma fuerte el texto para decir que no, pero ha dicho que sí. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué se gana en eso? Mucho, pues, porque en antes me hace el jueguito porque yo le dije, Jesús, el Cordero está en el grupo de todo lo creado. Ahora sí se puede decir, porque le ha dicho que todo lo creado le estaba dando alabanza al Cordero. Por lo tanto, el Cordero estaba en el grupo de todo lo creado. Escucha, Fran, y escuchan acá los testigos. No estaba, ya lo dijo su líder. ¿Qué cosa ha dicho? Que todo lo creado le da alabanza al Cordero. Por lo tanto, el Cordero no está en el grupo de todo lo creado. ¿Por qué? Porque no es creado, así de sencillo. O sea, me hace botar 2 preguntas para que saque, pero te salió el sí. Repito, la pregunta fue, todo lo creado que está en el cielo y todos esos detalles le dan alabanza al Cordero. Dijiste que sí, aunque después sueltas una argumentación y así me pide debate. Imposible que te haga otro debate porque haces un palabreo. Eres de los que dicen que sí, después dicen que no y hacen su maraveo, pero como para vergüenza tendrías que decir que sí, pero imposible que alguien diga que todo lo creado al Cordero no le dan alabanza y gloria. Ese ya como que es no tener vergüenza, pero bueno, lo dijiste que sí. Me quedo con que sí, repito, dijo que sí, por lo tanto Cristo, el Cordero que es Jesucristo, no está en el grupo de todo lo creado porque no es creado, es Dios vivo y verdadero Dios, verdadero hombre, ese es el Cordero, hecho carne, por lo tanto los testigos dicen, pero los textos dicen que son hombres, que Dios le dio, que el Padre le dio, que el Padre...
Y los trinitarios también creemos eso. A nosotros no nos van a convencer con eso. Yo creo que Cristo no es una metáfora de hombre. Cristo es verdadero hombre. Así que, se fue. Pero me respondió, está con problemas. Si de repente vuelve o no vuelve. Gracias, Beder. Pero bueno, lo principal que respondió. Está con problemas su señal. ¿Me escucha, Beder? ¿O tú también estás con problemas? No, acá estoy. Vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito. No. Vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar a ver si viene o no viene. ¿Qué pregunté? Ya me confundí. ¿Esta es la segunda, no? ¿O me equivoco? Esta es, sí, la segunda. A ver, no aparece. Vamos a esperarlo. No te pido opinión porque tú eres moderador. Tienes que guardarla hasta terminar. Así que, hermano, vamos a esperar un ratito. Disculpen, se le ha malogrado su internet. Vamos a esperar. No me puedo pronunciar porque tengo que mantener los tiempos. Así que me esperan. Compartan, hermanitos. Después van a subir todos. Voy a estar invitando. Tengo debates, hermanos. Tengo debate para los seguidores que no me siguen. Síganme para que le llegue la invitación. Para mí tengo un debate lo más importante de este año. Hay un debate que voy a hacer dupla con el profesor Rodrigo. Voy a hacer dupla y los oponentes son Joel con su otro compañero que se va a buscar. Es que la primera semana de diciembre hay debate, para mí el mejor que voy a tener del año. Como les digo, dupla de vamos a ver si la salvación se pierde o no se pierde. Nuestro compromiso es que nosotros vamos a responder lo que dice el texto. Nosotros esperamos, como acá estamos, nosotros esperamos que los oponentes respondan el texto. Ojalá que Joel y no sé quién va a buscar su oponente respondan el texto. Si ellos responden, o sea, respetan el texto, van a tumbarse su doctrina. Así de sencillo. Pero normalmente lo que pasa es que no te responden el texto, te lo niegan. Pero bueno, la gente sacará sus conclusiones. Va a tener alta audiencia ese debate. Sigan los seguidores, los que no me están siguiendo, para que le llegue ¿cómo se llama? La notificación. Y aparte de eso, tengo un debate próximo con el católico de rito romano Luis Ángel. Muchos lo conocen. ¿Qué pasó? ¿Tienes problemas con la señal? ¿Qué pasó? Acá está Frank. ¿Qué te pasó? Así que tiene bien internet. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está Frank? Vamos a esperarlo. Si no puede, su amigo díganle que suba por acá nomás, pero acá lo continuamos en mi live. Vamos a esperarle. ¿Dónde está? Ya, acá está. Así que están invitados. Los seguidores sigan. Te dije que se iba a caer, brother. Era mejor que yo entrara al live tuyo y ya se cayó. Ok, no hay problema. Adelante. Vete con la tercera ronda de preguntas. Sí, Frank, te toca hacer tu tercera pregunta. Tienes un minuto para preguntar. Adelante, Frank. Sí. Bueno, Juan 5:26 dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha concedido, escucha, concéntrate en la palabra dar y conceder. Le ha concebido tener vida en sí mismo al Hijo. Hubo un tiempo en que Cristo no tenía vida en sí mismo, basado en Juan 5:26, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Entendiste la pregunta, John? Sí, clarísimo. Ok, tienes 2 minutos para responder. La respuesta es sí, no solamente sí, sí, porque está hablando de la vida humana, no está hablando de él, es el Logos eterno, está hablando de la vida humana, de la encarnación, de la vida como hombre. Y te repito, yo creo que Cristo es verdadero hombre, no es una metáfora. Entonces, tú me estás sacando un texto que le ha dado, ya te he dicho, porque yo creo que Cristo es verdadero hombre. No sé por qué te perdiste tu pregunta, te voy a leer el texto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Está hablando porque Cristo es hombre. Como hombre está expresando el texto, pero los textos no niegan que Cristo es Dios. Así como ves en Hebreos 1:8 que dice tu trono, oh Dios, o como cualquier traducción se le reconoce a Jesucristo como Dios. En primera de Juan 5:20 también se le reconoce como Dios verdadero. ¿Cómo se llama? En primera en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. O sea, hay harto texto que no se complementa. O sea, el texto que tú me sacas está hablando de lo que Cristo es hombre. En hombre tú me vas a sacar el texto que Dios le dio,
Por supuesto, porque es verdadero hombre. El verdadero trinitario cree que Dios es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y como verdadero hombre, sacan ustedes los textos como si nosotros no creyéramos que es verdadero hombre. Lo que pasa es que ustedes creen que es verdadero hombre, pero no creen que usted que es verdadero Dios. Y como antes me negaste los textos, vamos a ver si me sigues negando los textos, donde te voy a seguir probando que Cristo no es criatura, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Grande es el misterio de la piedad, dicen en la Escritura. Así que si quieren más explicación detallada, no te la puedo dar, pero eso es lo que la información de la Biblia. Suficiente, córtalo nomás, Beder, gracias. Ok, Fran, tienes 3 minutos para responder lo que te dijo John. Adelante. Ustedes escucharon el segundo disparate que dijo John Félix, que se está hablando de la encarnación. Ahí en Juan 5:26, ¿verdad? Está hablando de la resurrección de los muertos. Dice aquí, en el 28, ¿qué dice John en el contexto? Dice, no maravillaréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron mal resucitarán para ser condenados. Está hablando de la resurrección de los muertos. Cuando Dios resucitó a Cristo, le dio vida nuevamente en sí mismo, porque Cristo no tenía vida en sí mismo como el Padre antes de la resurrección. Entonces ahora Cristo recibe inmortalidad. 1 Corintios 15, 53, 54. Esto que es mortal se va a vestir de inmortalidad, y esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Esa vida, Cristo recibe una vida inmortal después de la resurrección, no antes de la resurrección. Y el texto está diciendo, y tú dijiste que sí. Tenía que decir que no, porque Cristo nunca tenía vida en sí mismo. John Félix está diciendo que Cristo hubo un tiempo, los 3 días que estuvo en el Hades, en el sepulcro, dice que no tenía vida, como dice Mateo 12:40. Así como Jonás tuvo 3 días en el pez, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días sin vida. El contexto no está hablando de la encarnación. ¿De dónde tú sacaste eso, brother? ¿Dónde habla de la encarnación ahí? Yo te reto a ti, delante de todo el mundo aquí, que tú me digas a mí que está hablando de la encarnación. Juan 6 está hablando de la resurrección de los muertos. Así como Cristo recibió vida, dice que Cristo le va a dar vida a los muertos. Dice que escucharán la voz el 28 y el 29. ¿Ok? Porque dice que el Padre es el que tiene vida en sí mismo. Vida en sí mismo. Ahí aparece el verbo auristo, activo indicativo, el docum. Es un tiempo imperfecto. Es un tiempo imperfecto, pasado progresivo, en progreso. Es un pasado remoto. Cristo tuvo 3 días en el pasado remoto que no tenía vida y recibió la vida. Como en Juan 6:57, la Biblia, el lenguaje sencillo, que tú no la aceptaste, donde dice que Cristo recibió vida eterna. Dios se la concedió, la vida eterna, en Juan 6:57. Así que vida, la vida que tenía Cristo ahí en Juan 5:26, es temporal, no atemporal. Porque cuando la Biblia dice que el Padre tenía vida en sí mismo, es atemporal, eterna, una vida eterna. Pero la vida, cuando se le concede vida a Cristo, es temporal, no atemporal. Ahí la palabra griega zoe es temporal, no atemporal, como el caso del Padre, que tenía vida en sí mismo. Tiempo. Ok. John, ¿tienes 1 minuto para preguntar? Tu micro, John, tu micro. Ok, gracias, gracias. Juan 5:23 dice el texto, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Busca tu interlineal, la que tú quieras, habla de igualdad, de conformidad, como tú quieras, pero habla de igualdad en palabras sencillas. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ahí ahora te voy a leer la
La palabrita katsos, es la palabra griega que significa así como, que expresa igualdad. En otras versiones dice conformidad. O sea, como cualquier persona sabe que cuando usa la palabra como está hablando de igualdad. Ok. Según el texto, se le debe honrar a Jesucristo tal como se le honra, o sea, en palabras sencillas, una igualdad de honra con el Padre, repito. Dice como, al Hijo como honran al Padre. Según el texto, se le debe dar al Hijo. No estoy hablando de adoración, ojo, estoy hablando de honra solamente, no adoración. Al Hijo se le debe dar una honra, igual que se le da la honra al Padre, sí, no y por qué. Adelante. ¿Puedo decir algo antes de responder? Esa pregunta no tiene nada que ver con el tema. Tú tienes que decirme si es eterno. Honra no tiene que ver con la eternidad. Ahora, no, mira, tú hiciste una pregunta también que yo no consideraba igual que el tema, pero él te la respondió. Acá tú tienes que responder igual. Se la voy a responder, se la voy a responder, ok, se la voy a responder. Porque si hay igualdad, a ver, yo te tengo que probar que Jesucristo es igual al Padre, así es sencillo. Te tengo que probar que Jesucristo es igual al Padre, y eso me prueba que como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Así es que tú me soltaste tu preguntita, tú me soltaste de sabiduría, y yo te la acepté, así que no tienes por qué refutar. Así que yo te estoy preguntando de Cristo, por eso te digo, de ahora en ahora pregunta, según el texto dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Según el texto se le debe dar honra, estoy hablando no de adoración, se le debe dar honra igual al Hijo como al Padre, sí o no, y por qué. Adelante. A ver, voy a responderte. Primeramente aquí John ya no tiene argumentación, no tiene pregunta. Beder es el sí, no. Beder es el sí, no. Beder es el sí, no. Pero no interrumpa. Beder es el sí, no. Fran, Beder, el acuerdo en el sí, no. A ver, un rato voy a parar el tiempo. Fran, dijimos que vamos a decir sí, no y después argumentar. Sí, no, argumentar. Así mismo yo también te respondo las preguntas. No tiene nada que ver con el tema. Mira, de igual manera, a ver, Fran, escúchame. Había una pregunta que John tampoco consideraba igual que el tema, pero él te la respondió. Él te la respondió para que el debate siga. O sea, acá tú también respondes. ¿Ok? Voy a soltar de nuevo la pregunta, Acá el texto dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Según el texto, hay se le debe dar igualdad de honra al Padre y al Hijo, sí o no, y por qué. Adelante. Adelante, Fran. El texto está diciendo que a Cristo se le da honra, sí se le da honra. Pero la pregunta, ya que tú te fuiste del tema, Beder, no está cumpliendo. Pero compadre, no me interrumpa. Beder, no está cumpliendo. Fran, escúchame, mira. Tienes que responder sí, no y después argumentar. A ver, no, un rato, John. Mira, no me falta el respeto, Fran. Se le honra al Hijo. A ver, Fran, escúchame. Con respeto. John, haz la pregunta y... Voy a hacer la pregunta. Yo no te he preguntado si se le honra al Hijo. La pregunta es ahí, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La pregunta no es que honren al Hijo, sino se le debe dar una igualdad de honra al Hijo como al Padre, sí o no, y por qué. Adelante. Sí, ahora voy a dar la explicación. Aquí vemos que John está desesperado, no tiene forma como responder a la pregunta del Espíritu Santo. ¿Se le honra? Tú me estás sacando. Si se le honra al Padre y al Hijo, se le tiene que honrar al Espíritu Santo. La palabra honra nunca es aplicado al Espíritu Santo. ¿Viste? Como te agarré. Pero también Pablo dice, honrese unos a los otros. Entonces los apóstoles son dioses también. Entonces tú tienes que mostrarme un texto que se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A los tres. A los tres. Porque entonces es inválido. Sí, se le honra al Hijo, como se le honra al Padre. Pero también se le tiene que honrar al Espíritu Santo. Entonces ahí la Trinidad está coja. La mesa le falta una pata. Está coja ahí. La Trinidad está coja. Está inválida. Está en silla de ruedas. ¿Me entiendes? Si se le honra al Padre y si se le honra al Hijo, en igualdad también que se le tiene que honrar al Espíritu Santo. Ok, tienes que buscarme un texto para que tú afirmes tu Trinidad con el Espíritu Santo, que se le honra al Espíritu Santo. Pero dice Pablo, hónrense unos a los otros. Entonces los apóstoles son iguales al Padre y al Hijo, que se les da honra. Porque al Padre se le da honra. Yo no lo estoy negando. Al Hijo
se le da honra, pero también se le da honra a los apóstoles. Dice Pablo, hónrense unos a los otros. Entonces los apóstoles son Dios todopoderoso. Entonces los apóstoles es el Alfa y el Omega, es el Dios todopoderoso, es el Dios eterno. Y el Espíritu Santo, ¿dónde se quedó? Pobrecito el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, John, pobrecito el Espíritu Santo, que no se le honra. ¿Dónde se le honra? ¿Qué siervo de Dios honró al Espíritu Santo? Búscamelo en la Biblia, búscamelo. Ahora en la intervención tuya de 3 minutos. ¿Dónde los apóstoles honraron al Espíritu Santo? ¿Qué siervo de la antigüedad? ¿Qué profeta? ¿Qué rey? Tiempo. ¿Qué patriarca honró al Espíritu Santo? Como se le honra al Padre y al Hijo. Tiempo. John Félix, tienes 3 minutos para responder su argumento. Adelante. Gracias. Gloria, gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Victoria, victoria, victoria. Fran, escuchen, la pregunta fue igualdad de honra. Escuchen, testigo de Jehová. No fue que si le debe dar honra al Hijo. Se le debe dar igualdad de honra al Hijo y al Padre. ¿Qué cosa ha dicho un testigo de Jehová? Ay, cómo lo disfruto los debates. De verdad, gracias, Padre. ¿Cómo disfruto que los oponentes se autorrefutan? Un testigo de Jehová predicando. Mira, acá tengo más de 300 personas diciendo a las 300 personas, ojo, al Jesucristo se le debe honrar igualito, igualito, igualito que se le honra al Padre. ¿Por qué? Porque es Dios, pues. ¿Cómo a una criatura le vas a igualar en honra al Padre? Increíble. Pero estos son los milagros que hace Dios. ¿Cómo disfruto esta respuesta? Fran, has dicho una verdad contundente, ojalá que la practiques, porque una cosa que lo digas en un debate, ojalá que la practiques y la prediques a los testigos. Repito la pregunta, el texto, ¿qué cosa dice? Juan 5:23, para que todos honren al Hijo, no dice y punto. Dice, ¿cómo? Busque la traducción de lo que usted quiere, está hablando de una igualdad, como honran al Padre. Es decir, si yo digo, yo honro a mi papito y a mi mamita como le honro a Dios, ¿qué me van a decir ustedes? ¿Estás idolatrando a tu papá? Por supuesto. No se le puede igualar en honra. Una cosa es que la Biblia sí te permite honrar al padre y a la madre, pero no te permite igualarle en honra. Al Padre, al Dios eterno, no se le iguala. ¿Y por qué se le iguala a Cristo? Porque es Dios, pues no es criatura. Dios no comparte su gloria con las criaturas. Repito, mi oponente acaba de confirmar una verdad contundente, que al Jesucristo se le debe dar honra igualito, igualito que se le honra al Padre. Escuche esta enseñanza que te acaba de soltar. Le hablo a la comunidad de los testigos. Repito, no lo digo yo, no lo dice solamente el texto. Lo dijo Fran, un testigo de Jehová, predicando a más de 300 personas, diciéndole, ojo, tiene razón John Félix. Al Hijo, reconozco que el texto dice que al Hijo sí se le debe dar igualdad, igualdad, igualdad de honra que se le da al Padre. Y el sentido común es, ¿por qué se le va a dar igualdad? Porque es Dios, así de sencillo. ¿Qué cosa es honrar? Para los que no saben, en el griego es reverenciar, valorar, como usted quiera. Y a las criaturas no se le puede igualar a Dios, así de sencillo. Además, acá hay un texto que dice, Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. O sea, no se puede comparar a una criatura con el Padre, ni siquiera en adoración, en alabanza, en nada puedes comparar. Pero resulta que acá mi oponente acaba de comparar, ponerle igualdad de honra al Padre y a Jesucristo. Victoria, victoria, victoria. Qué contento me ponen estos debates. Gracias, Bede, córtalo más. Ok, vamos por la cuarta pregunta. ¿Sí? Tan adelante, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Búscame un texto, uno solo, y yo dejo de ser testigo de Jehová. Pero si tú no me lo buscas, tú vas a dejar de ser pentecostal evangélico, ¿ok? Mi pregunta es la siguiente, basado en el texto de que se le honra al Padre y al Hijo, búscame un texto que al Espíritu Santo se le honra. Ya que te fuiste del tema, ahora yo también me voy a clavar como una estaca. Tienes que buscarme un texto que se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Búscame un texto. La palabra honra, hacerle reverencia al Espíritu Santo. Búscame un texto. Uno solo. No quiero rodeo,
No me quiero que me des muela, no quiero que me estés dando rodeo y borborrea. No. Búscame un texto que se le honra al Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo. Arriba. Delante de las 300 personas. Ok. Búscame un texto que al Espíritu Santo se le honra. Beder, el tema no es el Espíritu Santo, así que ahora sí no lo va a aceptar su pregunta. Al Padre y al El Hijo tema no es el como Espíritu honra. Santo. Ahora me tienes obligatoriamente. Frank, Lee arriba, dame un no hay texto, problema, que no hay problema. honra Lee al arriba que el tema no es el Espíritu Santo, así es sencillo. a ver, mira, Entonces, a ver, tampoco la pregunta tuya fue inválida. No estamos hablando de la honra, Voy a- estamos hablando de la eternidad. De la igualdad, yo estoy hablando de la igualdad de Jesucristo, ¿tú la has probado? ¿Tú la has probado la igualdad Muy de bien, te voy a Jesucristo? repetir la pregunta. Así es. Búscame Así un es. texto donde la igualdad de la honra al Padre, al Hijo y al Ah. Espíritu Santo. Búscame el texto. a ver, El tema no es el un rato, Espíritu mira. Santo, Fran. Mira, Si mira. quieres romper el debate, rómpelo, asunto tuyo. El tema no es el Espíritu Santo, no No, quedes yo no voy a sinvergüenza, que está el romperlo, título porque arriba. Está el título no, arriba. este es Así que si tú Búscame quieres un romper texto. el debate, rómpelo, no tengo problemas. El tema no es el Espíritu Santo. Centrémonos en el tema, Frank. Voy a hacer Centrémonos la en cuarta el tema. pregunta. Frank, Voy centrémonos al en el tema, Ajá. por favor. Según John, me hizo una pregunta, su tercera pregunta fue que la igualdad del Padre y el Hijo se le da mediante la honra. Ahora, yo quiero que tú me busques un texto que al Espíritu Santo se le honre con la igualdad del Padre y el Hijo. Sencilla. Mira, Frank, Más pero tú fácil. tienes que demostrar que Cristo es una creación de Dios. No si se le honra Pero yo quiero hacerle esa al pregunta Espíritu John. Santo. No sé, Pero- John, ¿aceptas pero- la pregunta, sí o no? No sé. Le voy a aceptar, mira, le voy a aceptar, pero qué mal lo estás quedando con los testigos. Le voy a aceptar, le voy a aceptar. Vuelve a hacer tu pregunta del Espíritu Santo, que no es el tema. Hazlo. Te voy a conceder, porque Ya. estoy disfrutando del debate. Pero Haz puedo hacer la tu pregunta, pregunta, Nero, puedo por hacer la favor. pregunta. Ok, ¿Puedes conceder ok. la Te pregunta? escucho. Adelante, Frank. Haz tu pregunta y él te lo va a responder. Mi pregunta, tercera ocasión. Tú dijiste, tú me obligaste a decir que si había una igualdad entre el Padre y el Hijo mediante la honra, ¿no es verdad? Eso fue lo que tú dijiste. Ahora yo tengo derecho de hacerte la pregunta de esta manera. Buscamos un texto que la igualdad de la honra sea aplicado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres. Búscame un texto. Espero por ti. Al Espíritu Santo principalmente, que se le da honra. Ok, voy a responderle. Me avisas. Ok. Sí, adelante. Ok, has escuchado. Me está pidiendo el Espíritu Santo, pero te voy a conceder, no tengo ningún problema, te voy a conceder el texto. Hechos capítulo 5, verso 3. Pero me ha dicho, me ha obligado, parece un chiquito, ¿no? Yo le he obligado a la gente, he visto que le he obligado a responder. Esa palabrita que usa. Te voy a responder, dice. Hechos 5, 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, no es un poder. Les dice para que mintieses al Espíritu Santo. Es un sujeto, gramaticalmente es un sujeto. No se le miente a un poder. Y dice, y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. O sea, si le está diciendo que el Espíritu es Dios, pues implícitamente hay que honrarle como a Dios. Salvo que tú me digas también que el Espíritu Santo es una creación de Dios. Desconozco eso de los testigos, se han cambiado. Repito, está diciendo, has mentido al Espíritu Santo. Y después dice, no has mentido a hombres, sino a Dios. Le está diciendo, mentiste a Dios, mentiste al Espíritu Santo. Ahora, si tú dices que no es suficiente para darle igualdad de honra, pues asunto tuyo. Pero te he respondido porque estoy satisfecho con tu respuesta. Tanto así que acabas de decir que yo le he obligado. O sea, te movió la respuesta, ¿no? Ya que sabes con quién te estabas enfrentando. ¿Con quién qué pensaste? Qué lindo, me gustó esa frasecita que dijo, yo me obligó. Todos hemos visto qué cosa le he obligado. Ha respondido una verdad bíblica. Que hay igualdad, no te olvides, Frank, hay igualdad entre el Padre y el Hijo en honra. Ya avanzamos algo, no puede ser una criatura. A los testigos de Jehová también lo repito. Ya te di mi texto. Puede ser que no te guste como te dije, pero me pediste ese texto, te lo di, pero cortemos porque acá viene otra pregunta poderosísima. Ojalá que no me niegue el texto. Córtalo más, Beder. Frank, adelante, tienes 3 minutos para responder a John. John, se te acabaron las balas. Ya no tienes argumentación ya. No estás dando patadas, abogado. Hiciste un muñeco de paja. Cogiste el muñeco de paja, y cogiste una flecha y le tiraste al muñeco de paja y eres tan malo que no le diste al muñeco de paja. La flecha salió por el lado.
¿Qué tiene que ver Hechos 5, 3 y 4 con la honra? ¿Dónde dicen Hechos 5, 3 y 4 la honra del Espíritu Santo? No tiene respuesta. No existe ni un texto donde la palabra griega timo sea aplicada al Espíritu Santo. Entonces estamos viendo un Dios trino inválido. Cojo, pobrecito, el Dios trino inválido se ponchó. Se le ponchó la llanta al Dios trino. El carro de 3 ruedas, la delantera se quebró. ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia que los apóstoles honraron al Espíritu Santo? Que se le da la igualdad de honra tanto al Padre y al Hijo. No tiene respuesta. Ni la vas a tener nunca. Porque la Biblia no rastrea. No hay ni un texto de Génesis y Apocalipsis donde se le honre al Espíritu Santo. Y mucho menos a orar y orarle. Ni se le ora al Espíritu Santo, ni se le adora al Espíritu Santo, ni se le honra al Espíritu Santo, ni se le invoca. Ninguno de los 4. Ni se le da prosquineo. Ni prosquineo. ¿Tú sabes cosa es ni prosquineo? El verbo prosquineo aplicado al Espíritu Santo. Pobrecito, el Espíritu Santo no se lo adora. Es que hay una rivalidad entre el Padre y el Hijo. Exceptúan. Imagínate la rivalidad entre la primera y la segunda persona de la Trinidad, excluyendo la tercera. Pobrecita la tercera, no tiene nada. Ni se le puede honrar al Espíritu Santo, ni se le puede adorar al Espíritu Santo, ni se le puede invocar. Pobrecito el Espíritu Santo. No tiene nada, ni un título se le da al Espíritu Santo, pobrecito. ¿Me entiendes? Te das cuenta que tu tercera pregunta te saliste del tema. Ahora yo espero que tú vuelvas a entrar en el tema y no estamos hablando de la divinidad de Cristo, estamos hablando de la eternidad de Cristo, si es eterno o es creado. Esa es mi respuesta. Ok, John, va por tu cuarta pregunta. Ok, te recuerdo que no estamos hablando de la divinidad. Si yo te pruebo la divinidad, porque es eterno, no hay divinidad que no sea eterna. Así que no sé de qué cosa estás hablando. Vamos a los textos, te voy a leer los textos. Juan 16, 13, 14 y 15. Juan 16, 13. Adelante, haz tu pregunta. Juan 16, 13, 14 y 15. ¿Qué cosa dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Repito, todo lo que tiene el Padre es mío, dice el texto. Todo lo que tiene el Padre es mío. El Padre tiene eternidad, el Padre tiene divinidad, el Padre tiene omnipresencia, el Padre es todopoderoso. Repito, el texto dice, todo lo que tiene el Padre es mío. La pregunta es sencillísima de contestar. Según Juan 16, 15, todo lo del Padre le pertenece a Jesucristo. Sí, no, ¿y por qué? Adelante. Fran, tienes 2 minutos para responder la pregunta. Adelante. No, porque tiene limitaciones. Cuando ahí está hablando que todo lo que él posee el Padre es después de la resurrección. Él adquiere la inmortalidad. Porque si Cristo tiene todo lo que es el Padre, no puede ser omnipresente. Porque Cristo no está en todas partes. Dice que Cristo en Hebreos 9:24 se presentó delante de Dios. Y si Él es Dios, ¿cómo se va a presentar delante de Él mismo? Aparte, Juan 3:13 dice, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. La expresión que está en el cielo es apócrifa, es falsa en tu Reina Valera. El texto griego en este Alan de Box Soden, de Tischendorf, dice que la expresión está en el cielo para apoyar la omnipresencia es falsa. Lo dicen los mismos críticos. Entonces, si el Hijo posee todo lo del Padre, ¿por qué se le dio inmortalidad? Porque Cristo recibió inmortalidad después de la resurrección. Si Él era inmortal antes de venir, si Él posee todo lo del Padre, porque dice en Juan 5:26 que no tenía vida en sí mismo. Donde quiera estar liquidado, bro. Tienes jaque mate por donde tú quieras que te mueva la ficha. Si el Hijo posee todo lo del Padre, ¿por qué? Porque el Padre no es primogénito.
no es unigénito. No me vas a reír, compadre. Si el Hijo posee todo lo del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Biblia dice que no es el Dios eterno? Como te lo mencioné en la exposición. El Dios de la eternidad. ¿Dónde dice que Cristo es el Dios de la eternidad? Si Él posee todos los títulos. Si Cristo posee todo lo del Padre, ¿me entiende? Entonces, como Cristo dice 1 Tesalonicenses 4:16 que es un arcángel, viene con voz de arcángel, y ahí es enfone, tiene una preposición dativa de esfera. Tiempo, Frank. John, tienes 3 minutos para responder su respuesta. Adelante. Tu micro, John, tu micro. Gracias. Yo no he preguntado si posee, ojo. La pregunta fue si le pertenece, ojo. Son dos cosas distintas. Pero, o sea, de nuevo, volvemos a lo mismo que acaba de negar el texto. O sea, el texto dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Está hablando de pertenencia. Yo le pregunté, según el texto, todo lo que tiene el Padre le pertenece a Cristo. ¿Qué ha dicho mi oponente? No. Segunda pregunta que niega el texto. Increíble, pero ahora sí ya puedo decir que los testigos como calvinistas también niegan el texto. Todo porque ya se ven mezclados. Al responder lo honesto, sabe que se meten en un problemón, pero negaste el texto. Pero también los debates sirven para eso, para que la gente se dé cuenta. Atención a lo que están los seguidores. Un testigo de Jehová que tanto se dice, nosotros respetamos la escritura. Nosotros no somos como los evangélicos, nosotros nos distinguimos. ¿Qué cosa ha hecho? Acaba de negar el texto. Y repito, yo no le dije si posee. Yo le dije todo lo que tiene el Padre le pertenece a Cristo. ¿Qué dice el texto? ¿Una persona honesta? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y como un ratito, como una criatura se va a atrever a decir que todo lo que tiene al Padre le pertenece. O sea, sentido común. Me dirijo a ustedes, testigos de Jehová. No se sabían ese texto, ¿no? No lo habían analizado. Así es, pues. Esto se agarra con revelación de arriba, ni yo me he dado cuenta. Pero ahora analicen el texto. El texto, Cristo dijo, todo lo que tiene al Padre, todo me pertenece a mí. ¿Qué criatura se va a atrever a decir eso si no es Dios? El Dios hecho hombre, hablando con esa libertad de decir todo. O sea, ¿qué criatura, en qué cabeza cabe que se va a expresar así? Todo lo que tiene al Padre me pertenece a mí. Todo estamos hablando. Yo no he dicho que lo posee. O sea, Dios, Jesucristo se ha hecho hombre. Y hay como sea, como el proceso de venirse a encarnarse, de la resurrección. Y qué más misterios habrá que Dios nos ha revelado todo. Pero por eso yo no dije si lo posee. Yo pregunté si le pertenece, pertenencia. Y ahora les digo, el asunto, por más que lo haya negado el texto, es, ¿qué cosa quiero decir con este texto para la comunidad testigo de Jehová? Que todo le pertenece del Padre a Jesucristo. Ahora, pregúntese, ¿una criatura puede decir eso? Todo lo del Padre, todo, porque está hablando todo. ¿Y qué cosa tiene el Padre? ¿No tiene divinidad? No tiene divinidad, no es divino, no es eterno, todo está hablando, todo, no dice todo excepto tal, no dice el texto. Repito, todo lo del Padre, ese era mi objetivo, probarle que Cristo es igualito que al Padre, porque eso corrobora que es eterno. El tema es, como tiene razón, es eternidad, pero hay diferentes formas de probar la eternidad, no solamente con la palabrita, sino con la argumentación. ¿Qué estoy haciendo yo? Logrando probar la igualdad entre el Padre y el Hijo. Con eso se prueba la eternidad. ¿Por qué? Porque el Padre es eterno, pues. Así que repito, yo estoy usando argumentación, porque el tema no fue, por si acaso, hay que usar la palabrita eternidad. No. Hay que usar el tema. Y el tema yo lo estoy corroborando tanto, así que mi oponente dijo en el antes que el Padre y el Hijo se le debe dar igualdad de honra. ¿Por qué? Porque son iguales. Hay un solo Dios, un solo ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es sencillo. Gracias, Pedro. Corta nomás. Amén. Ok. Bueno, Fran, vamos con tu quinta pregunta. ¿Sí? Tienes un minuto para formularla. Adelante. Muy bien. Bueno, este texto lo utiliza mucho John Félix, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra ayer en griego es elxex, que es un adverbio. La palabra ayer significa eternidad, es atemporal, sí o no. ¿Por qué? Basado de Hebreos 13:8. La palabra ayer significa eternidad atemporal, sí o no. ¿Por qué?
¿Entendiste la pregunta? Beder, ¿estás ahí? ¿Hello? Beder, ¿estás ahí? Disculpa, sí, Escucha. sí, se me fue el audio. ¿Entendiste la pregunta? Sí, sí. Que lo haga de nuevo para que se ordene. Suelta de nuevo tu pregunta. ¿Cómo se llama? Suelta de nuevo tu pregunta, Frank. Hebreos 13:8 es un texto que tú has utilizado multitudes de veces en tu TikTok. Hebreos 13:8 lo utilizan todos los trinitarios para decir que Cristo es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra ayer, yo no estoy hablando de la palabra hoy ni por los siglos. La palabra ayer viene de un adverbio que es elxes. Implica eternidad o es atemporal. O sea, eternidad atemporal o es temporal. ¿Es atemporal o temporal? ¿Eterno o no eterno? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok. Pero pues, suéltame uno, me dices sí, no, atemporal. Suéltame uno de los dos. O me estás hablando dos opciones. Haz bien tu pregunta. La palabra ayer. Cristo es ayer, hoy y por los siglos. La palabra ayer, para hacértelo más fácil, ¿significa eternidad? ¿Significa eternidad, sí o no? Ok. John, adelante, tienes Sí. 2 minutos, adelante. Ok, escuchen, me está preguntando si significa eternidad y yo voy a ser honesto contigo. Te digo que no y te repito que no, porque no lo dice el texto. No es que no tenga eternidad, repito, mi respuesta es no, pero que no lo dice el texto. Tú me estás forzando a una cosa que el texto no lo diga. Que el texto que no lo diga en ese, o sea, no lo aclara. Puede ser que, o sea, ojo, el texto no lo dice explícitamente. Como digo, como yo soy honesto, no me estoy portando como tú, no tengo ni un temor de decirte el no. Pero ahora viene la argumentación. La pregunta es, ¿el texto aclara si es eternidad? Puede ser eternidad. Pero como yo no soy deshonesto, explícitamente lo dice eternidad, dice ayer, no lo dice. Pero yo no agarro ese texto. Como te digo, yo tengo harto texto para probarte la igualdad con el Padre. Y si es igual que el Padre, como te vuelvo a repetir, porque me disfruto, para los que no saben y recién se están conectando, yo solté una pregunta, Juan 5:23, donde dice que al Hijo hay que darle una igualdad de honra como al Padre. Y mi oponente nos respondió que es correcto. John Félix tiene razón. A Jesucristo se le debe dar una igualdad de honra como al Padre. Por lo tanto, es igual que el Padre. Así que estos textitos que me estás sacando, estás haciendo como si manotazos de ahogado. Pero repito, hay una igualdad entre Hijo y el Padre en honra dicha por Frank. Ojo, dicha por él. Por lo tanto, implícitamente se supone que Cristo tiene eternidad, tiene todo, porque una criatura jamás lo puedes igualar al Padre. Así de sencillísimo. Pero fui honesto con el texto. El texto no es explícito, no toca la eternidad en forma explícita. ¿Se puede referir a la eternidad? Por supuesto que sí, pero quiero quedar bien con los seguidores, también con la comunidad de Testigos de Jehová, que yo no tuerzo el texto ni no tengo necesidad para hacer eso. Pero te viene otra pregunta fuerte. Gracias, Beder. Corto nomás. Ok, Frank, tienes 3 minutos para argumentar en contra de lo que dijo John. Adelante. Muy bien, John, te felicito, compadre. El único trinitario que ha confirmado que Cristo no es eterno en Hebreos 13:8 fuiste tú. Felicitaciones. Bienvenido al monoteísmo. Y me entregaste el debate por segunda ocasión. Al decir que la palabra ayer no significa eternidad. Y los trinitarios, todos los trinitarios dicen que sí es eternidad. Y tú fuiste, mira, rompiste el hielo, fuiste el primero. ¿Sabes lo que significa el término griego ahí? Exex. Es un adverbio. Y según el Strong tuyo, el Gen Strong, concordancia del hebreo y el griego, según el 5504, dice que es un adverbio por extensión. En tiempo pasado o antaño, no eterno. Gracias. Bienvenido al monoteísmo. Acabaste con la Trinidad. Porque Hebreos 13:8, todos los trinitarios dicen que es eterno. Cristo ahí. ¿Qué clase embarcada te diste? O sea, tú, John Félix, ahora, todas las personas que están aquí, John Félix acaba de destruir la Trinidad mediante Hebreos 13:8 al admitir que la palabra ayer no es atemporal, es temporal. Es temporal. Me entregaste el debate por segunda ocasión. Y es triste escuchar esto porque
Ya ahí hay una contradicción. O sea, tus hermanos, yo pienso que ahora a lo mejor tus hermanos te rectifiquen o te llamen la atención al decir eso. Decir semejante barbaridad en Hebreos 13:8, un texto pilar para probar de que Cristo es eterno, el ayer, hoy y por los siglos. Y tú dijiste que no es eterno, que no es atemporal, que es temporal. Dijiste, no, esa fue la respuesta. Te felicito. Bienvenido al monoteísmo. Hasta aquí. Ok, John, vamos con tu quinta pregunta. Adelante. Ok, vamos con la quinta pregunta. Hebreos 1:8, versión Reina Valera. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y con D mayúscula. Vamos a la versión de los Testigos de Jehová, que es la versión del Nuevo Mundo 2019. Hebreos 1:8. Dice, del Hijo dice: Dios es tu trono para siempre jamás, versión del Nuevo Mundo. Es decir, en palabras sencillas, decir que acá Dios se le está diciendo al Padre sería torcer el texto. La pregunta sería, agarra tu versión del Nuevo Mundo o de la Reina Valera. Según las dos versiones, ¿es correcto que a Jesucristo en el Hebreos 1:8 se le dice Dios y se le dice con mayúsculas en estas dos traducciones? Sí, no, ¿y por qué? Adelante. Adelante, Fran, tienes 2 minutos. Un momentico. Te saliste del tema nuevamente, pero bueno, te la voy a responder por educación. ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo con el Dios con mayúscula? Ven acá, ¿y por qué tu Biblia pone Dios con mayúscula a Moisés en Éxodo 7:1? El texto masorético. Beder, ¿es sí o no? Beder, ¿es sí o no? A ver, John, repite la pregunta para... La pregunta es en Hebreos 1:8, versión Reina Valera y del Nuevo Mundo 2019. Ahí cuando se dice Dios, le está hablando a Jesucristo. Se le dice Dios a Jesucristo con mayúscula, sí, no, ¿y por qué? Adelante. Adelante, Fran, responde sí, no y argumenta. En mayúscula, ¿qué tiene que ver eso? Como se le pone en mayúscula a Satanás el diablo en tu Biblia. La fechita, al español trinitaria. Dios con mayúscula, el Dios de este siglo. En Hechos 14:11 dice que a Bernabé y a Pablo le dijeron que bajaron dioses, y ahí está en mayúscula la Reina Valera 60. En tu Biblia, la Reina Valera pone Dios con mayúscula. En Éxodo 7:1 y 4:16, ¿sabes lo que dice la Biblia? Hebreo español, luego Carlos, Dios con mayúscula. Entonces Moisés y Satanás el diablo son dioses verdaderos. ¿Qué tiene que ver la mayúscula, compadre? Eso es un tercer disparate que metes ahora. Tu propia Biblia pone Dios con mayúscula. Hechos 14:11. Toda la Reina Valera pone Dios con mayúscula a Pablo y Bernabé. Dios se bajaron con mayúscula. Ay, mi madre. Ay, John, no juegues con mi inteligencia, brother. De crítica textual tú no puedes jugar conmigo. De traductología bíblica no puedes jugar conmigo porque te quema, se te quema la mano. ¿Por qué tu Biblia pone el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino se escribieron en mayúscula? Y ponen 2 Corintios 4:4 a Satanás el diablo, Zeus, en mayúscula, enuncial. Según el escrito continuo, pone una Z y una sigma en mayúscula. Códice Sinaítico, Alejandrino y Vaticano. 3 códices que te están refutando a ti. Entonces Satanás el diablo es el Dios verdadero, es el Dios todopoderoso. Que tiene que ver la mayúscula, compadre. No metas ese disparate en los TikToks tuyos. No vayas a meter eso. Te aconsejo, brother, de corazón. No vayas a meter que si el Dios con mayúscula aplicado a Cristo. ¿Tú sabes lo que dice la Lobo Carlos, la de Teaching del griego español? En Juan 5:19 lo pone en minúscula.
En minúscula, de Ok. minúscula al español. Tu propia inteligencia Ok. diciendo Dios Ok, en Ya, Frank. Beder, me toca. minúscula a Cristo. Ok, ok. Gracias, Frank. John, adelante, tienes 3 minutos para responder a Frank. Ok, gracias. Victoria, victoria, victoria contundente. Ahorita se te va a borrar la risita. ¿Cómo que tiene que ver mayúscula con minúscula? Ojo, me voy a basar en la Biblia de los testigos de Jehová. Atención, atención. Qué sorprendente. Yo pensé que era bastante estudioso. Se te va a borrar la risita ahorita. Hebreos 1:8. Ojo, ¿qué cosa dice la versión del nuevo de los testigos? Dice, del Hijo, dice, Dios es tu trono para siempre jamás. ¿En algún momento ha negado que se refiere al Hijo? ¿Han escuchado toda su explicación, toda su risita? ¿No ha negado? Ok. Primera prueba, que Fran y yo decimos que en el verso 1:8 se está refiriendo al Hijo. Y ahora dice él, ¿y qué tiene que ver mayúscula y minúscula? ¿Cómo que qué tiene que ver? Te voy a leer la traducción del Nuevo Mundo, qué cosa dice en Juan 1:1. Ya te olvidaste cuando al verbo se le dice con D minúscula. O sea, según la versión de ellos de su Biblia, ahí al verbo le pone D minúscula. Y ahora en hebreo le están poniendo D mayúscula. Ellos, su Biblia, hacen la distinción, repito. Que de verdad que tú me sorprendí. Pensé que eras estudioso. O sea, ni siquiera eres estudioso de tu Biblia. En Juan capítulo 1, verso 1, al verbo, a logos, le dicen con Dios con mayúscula o con minúscula. Le pregunto a los testigos honestos. Me dirijo a los testigos honestos. Él ha deslindado que para los testigos también Dios lo pone toditos igualitos. Eso es falso. Repito, me dirijo a los testigos de Jehová. Su Biblia, agarren su Biblia de los testigos. Juan capítulo 1, verso 1. Cuando le dicen a logos, le dicen con mayúscula o con minúscula. Sean honestos. Si ven ahí que es minúscula, ¿dónde está lo que está diciendo su líder? Como que dicen, no, es igualito. No. Ahí le está poniendo con minúscula. Pero resulta que en Hebreos 1:8, ¿qué cosa dice su Biblia de ustedes, testigo? A Jesucristo, ¿con qué le están poniendo? Con mayúscula. ¿Hay alguna distinción dentro de la mismísima Biblia de los testigos? Por supuesto que sí. ¿Y dónde está tu burlita? ¿Cómo que es igualito todo? Lo mete a Moisés, lo mete para acá. Repito que este ley es para la comunidad de los testigos de Jehová. Comunidad, acaba de decir su líder que es igualito Dios en todos los textos. Es falso. En Juan capítulo 1, verso 1, a logos le dicen ustedes en su Biblia con D minúscula Dios. Pero en Hebreos 1:8 le dicen a Jesucristo Dios con mayúscula. Oh, qué alegría. Qué alegría que, mira, le estoy hablando, me he puesto a estudiar la Biblia de los testigos de Jehová. He encontrado esa discrepancia que ni siquiera mi oponente, que es testigo, encuentra. Él dice como que en su Biblia todos son igualitos. Eso es falso. Basándonos en la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Hay una distinción de Dios en Juan 1:1 y Hebreos 1:8? Por supuesto que sí. En Juan 1:1 con minúscula Dios, a logos, y en Hebreos 1:8 Dios Jesucristo con mayúscula, contundencia. Ya probé que Jesucristo es Dios y Dios con mayúscula según la traducción de los testigos de Jehová. Más aún, Jesucristo y el Padre se le debe dar igualdad de honra por boca de mi oponente. Qué contento estoy. Gracias, Beder. Ok, hemos llegado al final de este debate. De verdad que muy... John, ¿te está proponiendo hacer 2 preguntas más? ¿O ahí nomás? No, ahí nomás. Ese acuerdo, el acuerdo se tiene que respetar. Ahí nomás. Ok, ahí nomás dice, no quiere continuar. Ok, Fran, tiene 2 minutos para hacer la conclusión de todo el debate. Recuerda que es conclusión de todo el debate, ¿sí? Más no argumentar. Adelante, Fran. Fue contundente. Tuve que hacérsela 6 veces. Él mismo dijo que Dios creó su propia sabiduría. Vamos a empezar por ahí. Después, posteriormente, dijo que Cristo en Juan 5:26 era la encarnación de Cristo. Y el contexto habla de la resurrección. Tremendo disparate. Después, en Juan 6:57, le dije que si la Biblia de lenguaje sencillo decía que el Padre le dio vida eterna a Cristo y esa vida eterna se le iba a dar a los discípulos. Dice el contexto de Juan 6:57, la parte B. Y él dijo, o sea, se abstuvo eso, cuando realmente se ve bien claro que Cristo vive a causa del Padre porque el Padre le concedió la vida. Después
dijo que la mayúscula y que si la minúscula, cuando realmente su propia Biblia, la Reina Valera 1960, pone en mayúscula a Bernabé y a Pablo en Hechos 14:11. Dioses bajaron. Y a Satanás el diablo se le pone con Dios con mayúscula en las mismas traducciones trinitarias de él. Como también el texto masorético interlineal hebreo-español pone en mayúscula a Moisés. Dice, te he constituido Dios contra Faraón. Éxodo 7:1. Y aparece el término Elohim aplicado a Moisés. Y para un detalle más, si Elohim significa una pluralidad de personas, entonces en Moisés habían 3 personas. Divina. Entonces, yo no vi peso, de verdad, sinceramente yo no vi peso. Tú vas a decir lo contrario, porque como tú tienes prejuicio, yo noté mucho prejuicio en el debate, de verdad que lo noté mucho. Yo pensaba que ibas a estar más fuerte, que ibas a precisarme más, porque a mí me gusta que me precisen y así yo aprendo también, pero muy endeble las preguntas, mal formuladas, te fuiste del tema completamente, hablando de la honra del Padre. Hasta aquí mi... John, adelante, tienes 2 minutos para hacer tu conclusión con respecto al debate. Gracias, gracias. ¿Qué te va a querer? ¿Qué te queda decir eso si tu boca? Yo me quedo con el resumen del debate. Repito para los hermanos que no están conectados. Yo le solté una pregunta de Juan 5:23 donde habla de la honra. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, yo le solté tema de la igualdad de honra. Mi oponente lo confesó, no lo negó. Un testigo de Jehová que diga, que reconozca, ok, en Juan 5:23 reconozco que ahí sí dice que se le debe dar igualdad de honra al Hijo y al Padre. Lo disfruto. Para mí esa sola frasecita que soltó es lo más importante y contundente y que jamás en la vida te lo han preguntado. Yo sé que te agarré frío, no te han preguntado porque es así, pues, o sea, yo no agarro preguntitas por aquí por allá. A mí el Espíritu de Dios me da, pero para mostrarles a usted, no para burlarme, pero para mostrarle, para que sacuda. Ojalá que sacuda. Repito, mi oponente ya confesó, ya avanzamos un peldaño más. Él ha confesado que a Cristo y al Padre se le debe dar igualdad de honra. Ahora, razonen a usted, la comunidad de testigos que me dirijo a ustedes, razonen, a una criatura le puede dar igualdad de honra. Imagínense que ustedes digan, yo a mi papito le doy una honra igualito que a Dios. ¿Qué piensan? ¿Es idolatría, sí o no? Sean honestos. Le hablo a los testigos honestos. O que un católico romano diga, a la Virgen María hay que darle una honra igualita al Padre. ¿Algún católico romano se atreve a eso? No, un católico se atreve a decir eso. ¿Por qué? Porque sabe que caerían en idolatría. Pero mi oponente acaba de reconocer delante de más de 300 personas que tenían antes, ¿qué cosa dijo? A Jesucristo y al Padre hay que darle igualdad de honra. ¿Por qué? Porque es Dios. Pues a una criatura no se le puede dar. Y confirmó que en Hebreos 1:8 a Jesucristo se le dice Dios. Entonces, hay que unir, pues tú dirás, bueno, así le dice también a Satanás Dios, a Moisés, pero son criaturas, pues, pero hay que unir Juan 5:23 más Hebreos 1:8, es decir, a Jesucristo se le dice Dios y a la vez se le dice, se le debe dar una igualdad de honra con el Padre. A la persona más sensata es porque es Dios, pues a una criatura no le vas a decir Dios y a la vez darle igualdad de honra con el Padre. Gracias. Ok, gracias a los dos, sí. Nos despedimos del debate. Gracias, John, por considerarme como moderador. Traté de ser lo más imparcial posible. Sí, traté de ser lo más imparcial posible.